tornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Palabra de Dios, hermanos. Muchas gracias, hermano. Gracias por esta lectura. Lectura que nos lleva, hermanos, a poder recordar algunas cosas importantes el día de hoy ah, respecto a lo que viene siendo el estudio que hemos estado llevando martes con martes de la palabra de Dios en el libro de los jueces. Son porciones, hermanos, muy significativas. De hecho, eh, este pasaje, hermanos, es uno de los más inspiradores dentro del libro de los jueces. Radica aquí una esencia importante respecto a la confianza en Dios para la victoria. Es algo que necesitamos nosotros siempre ver en nuestra vida cristiana como aplicación, ¿verdad?, de las verdades eternas, de las verdades absolutas que Dios siempre pues nos da, ¿verdad?, a través de su palabra. Esperamos que el día de hoy tengamos este tiempo como valioso y significativo en nuestra vida. Oro para ello. Y el título de la lección del día de hoy es no con mis fuerzas, no es con mis fuerzas, sino con el poder de Dios. Y nos habla, hermanos, esta porción acerca del inicio de lo que viene siendo Gedeón y los 300 varones que han sido mencionados, que en este relato que vamos a ir desmenuzando poco a poquito, obviamente, quizás a lo mejor no profundizando tanto por el tiempo, ¿verdad? Pero sí, pues que nos quede el mensaje de la palabra de Dios para poder aplicarlo en nuestra vida cristiana, en nuestra vida cotidiana, de una u otra forma. El propósito, hermanos, de esta lección es entender que la victoria, el éxito, los logros obtenidos en nuestra vida cristiana y secular provienen de Dios, no de nuestros recursos. Que el reconocimiento debe ser solamente para Dios. Nuestra obediencia a su palabra hace que Dios actúe a favor nuestro, pero siempre para la gloria de Él. Esto es algo, hermanos, que no debemos de pasar por alto, sino que es algo que debemos recordar siempre, ¿verdad? Todo lo que venga a nuestra vida, dice la Biblia, ahí en Santiago, recordando ese pasaje de Santiago 1, que todo don perfecto, ¿verdad? Dice la Biblia, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de quién desciende? Dice la Biblia, de lo alto, ¿verdad? O sea, de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay ni sombra de variación, ¿verdad? No hay cambio en Él porque Él es inmutable. Entonces, todo, hermanos, todo viene, todo procede de Él. Por lo tanto, algo también que necesitamos nosotros entender es que Dios quería en este pasaje dar una lección de fe a Gedeón, ese líder llamado a, a conquistar, a obtener una victoria, hermanos, y a su pueblo escogido, aquel que se había alejado, ¿verdad?, por algún tiempo de su dirección, quería hacer volver su confianza hacia el Dios vivo y verdadero, hacia Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Hermanos, en el capítulo anterior, como vimos la clase pasada, Dios ya había trabajado previamente fortaleciendo la fe primero del líder, es decir, de Gedeón. Él era hijo de un campesino, ¿verdad?,
humildemente hablando de él. Dios no escogió, Dios no eligió, en este caso, a un rey, a un caudillo, a un político, ¿verdad? Ilustrado, culto, o versado en muchas cosas, o hábil dentro de lo que viene siendo la guerra, ¿no? No, fue un campesino, ¿verdad? Que Dios quería engrandecer, porque Dios se vale, hermanos. Dice la Biblia que de lo necio, ¿verdad? Ha escogido Dios para poder avergonzar a, pues a los grandes, ¿no? Entonces, Dios trabajó en él, en este hombre, llamándolo, diríamos nosotros, de una manera soberana. También prometiéndole a él la victoria sobre sus enemigos, algo muy importante, pero también santificándolo, ¿verdad? A través de las señales manifestadas por el ángel de Jehová. Hablamos de la cristofanía, ¿verdad? Que se apareció ahí a Gedeón, y pues este ángel también se manifestó a través del fuego en el sacrificio, ¿verdad? Y dándole seguridad con aquel vellón, ese pedazo de lana, ¿verdad? Que permaneció mojado y luego seco de manera milagrosa. Señales, hermanos, que iban fortaleciendo las convicciones de aquel hombre para poder depositar y depender completamente en Dios, es decir, depositando toda su confianza en Dios. Eso es lo que necesitaba primero el líder para poder infundir eso mismo en el pueblo. Ahora, Dios se encargará, hermanos, de preparar y de conducir a este pueblo para enfrentar a los pueblos vecinos, enemigos que le estaban causando tanto opresión como sufrimiento. En este caso, a los de Madián, juntamente con Amalek y algunos otros que se le unieron. Parte importante de ello resulta, hermanos, que esto fueron consecuencias de las malas decisiones y de poder haberse alejado de Dios, hablando específicamente del pueblo de Israel. Ahora, vayamos por favor a la porción, versículos 1 y 2 del capítulo 7. Dicen los primeros dos versículos: levantándose pues de mañana, Jerobal, el cual es Gedeón, ya le habían cambiado el nombre, ¿se acuerdan? Le cambiaron el nombre a Jerobal porque él se opuso, ¿verdad? Se puso en contra de Baal. Esto es lo que quiere decir su nombre. Dice, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Permítanme tantito. Versículo 2. Versículo 2 dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Repito el versículo 2, hermanos. Dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? Bien, se están preparando para la batalla y para ello se requiere confianza, ¿verdad? Es lo que primeramente se necesita para poder tener, diríamos nosotros, eso que necesitamos para poder seguir adelante dentro de los obstáculos, dentro de las circunstancias adversas, dentro, en este caso, de una guerra o de una batalla que a la cual se iba a enfrentar el pueblo de Israel. Gedeón, llamado ahora por el pueblo Jerobal, se levantó muy de mañana, siguiéndole todo su pueblo, y se dispuso para la batalla. Acampó ahí en Arod, como dice aquí, para de ahí visualizar cuál era el plan de ataque contra sus enemigos de Madián. Pero uno de los asuntos a considerar inicialmente para la victoria era la confianza, o sea, la fe, en pocas palabras, ¿verdad? Pero, ¿confianza en qué? ¿Confianza en sí mismos o confianza en Dios? Este es algo importante, ¿verdad?, a considerar en este momento. Para poder Israel enfrentar al enemigo,
Dios quería enseñar a su pueblo a depositar su confianza en Él. Es decir, quería hacer valer el corazón, hacer volver el corazón de su pueblo a Él, que aprendiera a depender de Dios únicamente y en nada más, no en sus recursos, no en sus capacidades, no en el poderío militar que pudieran ellos quizás conseguir por ahí, no en alianzas, sino únicamente en Dios. Hermanos, la fe o la confianza en Dios pone la alabanza en Él y no en el hombre. Eso es una razón importante a considerar también. Israel había tropezado, ustedes saben, muchas veces con la misma piedra, olvidando a Dios, es decir, desconociendo su obra, ¿verdad? Las obras que había hecho, las señales y portentos anteriores, los había olvidado por completo. Ahora era necesario entregar su fe a Dios y tener la convicción de que Él estaría con ellos en la batalla. Y a Él, por lo tanto, serían atribuidos todos los créditos de la victoria. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos pecado de orgullo al no darle la gloria a Dios por nuestros logros? Todo lo que somos y tenemos es porque Él nos lo ha dado, pero muchas veces lo ignoramos. Pregúntese usted, ¿qué tiene? ¿Qué tiene que no le haya dado el Señor? La Escritura nos aleja, hermanos, la Escritura bíblica nos aleja del pecado y nos acerca a Dios para conocerlo, pero también para reconocerlo y para adorarlo. Jeremías 9:24 nos dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Cuán importante es considerar, hermanos, que delante de Dios, comparativamente hablando, no somos nada. Somos como el polvo de la tierra. Y que necesitamos, hermanos, darle el reconocimiento a Dios en todo lo que hacemos. Pero sigamos adelante. Versículo 3. Dice el versículo 3: ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo, ¿cuántos? Dice 22,000, y quedaron solamente ¿cuántos? 10,000. Quedaron. Sí, ¿verdad? Quedaron solamente 10,000, es decir, la tercera parte. Algo interesante es esto. La estrategia de Dios para la batalla, Él la establece. Dios en su sabiduría, hermanos, en su presciencia y voluntad soberana, establece sus formas de trabajo para elaborar el plan de batalla más eficaz. Aunque estas cosas parezcan absurdas, ¿verdad? A veces dice uno, bueno, ¿por qué hacer las cosas así? Generalmente a veces nosotros cuestionamos, ¿verdad? Preguntamos muchas cosas en vez de obedecer. Hermanos, Dios jamás fallará debido a que Él no patrocina fracasos. Entonces, Él dispone. Él le dijo a Gedeón, ¿sabes qué? Son muchos, ¿sí? Yo no necesito a tantos para poder darte la victoria, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué fue lo que sucedió? Dios le indica a Gedeón que no necesita tantos hombres para ir a la batalla, y había algunas pruebas que realizar para reducir el número de guerreros, para que no se adjudicaran la victoria por mano propia. En primer lugar, hermanos, Dios utiliza filtros para cumplir sus propósitos, ¿sí? Dios utiliza sus filtros para cumplir sus propósitos, y el primero, o la primera prueba, diríamos, fue mandar
a decir que aquel que le faltara valentía y sea cobarde, se devolviera a su pueblo, ¿sí? Se devolviera a su casa. Hermanos, esta condición ya había sido planteada por Dios a los israelitas desde generaciones anteriores, ¿sí? Con el fin de no contagiar a aquellos que sí tenían la convicción de ir a la guerra. Vayamos por favor a esta porción de la Biblia, porque es algo importante dentro, hermanos, de lo que viene siendo la batalla de la vida, de lo que Dios quiere que usted y yo triunfemos hacia adelante. Pero es importante hacerlo, hermanos, a su manera. Vayamos a Deuteronomio capítulo 20, por favor. Vayamos ahí al Pentateuco. Deuteronomio 20. ¿Estamos ahí, hermanos? Deuteronomio capítulo 20, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio capítulo 20. Miren, Dios ya había establecido leyes para, diríamos, para la guerra, ¿verdad? A su pueblo. ¿De qué forma? Y vamos a ver algunas cosas interesantes. Miren lo que dice el versículo 1. Dice el 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros, y un pueblo ¿qué? Un pueblo más grande, dice aquí, que tú, no tengas ¿qué? temor. No tengas temor de ellos, porque Jehová, tu Dios, ¿qué? Está contigo. Está contigo, el cual te sacó, ¿de qué? De la tierra de Egipto. En pocas palabras, aquí le está Dios prometiendo, hermanos, la victoria y que no tenga temor. ¿Sí? Se lo está diciendo y lo está estableciendo aquí. ¿Sí? Y ya posteriormente da algunas indicaciones de cómo hacerlo. ¿Sí? Pero vayamos un poquito más adelante. Dice el versículo 8, por ejemplo, dice el 8. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? ¿Sí? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Estas son algunas indicaciones importantes que Dios, de alguna manera, a Gedeón se lo está recordando, ¿sí? Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo, ¿sí? Y podríamos seguir adelante hablando con respecto a ello, ¿verdad? Pero en pocas palabras, hermanos, ¿qué es lo que tratamos nosotros de aplicar con respecto a lo que viene siendo esta porción de la Biblia? Hermanos, la cobardía y el pesimismo son dos factores que limitan el avance hacia la victoria en el plan o en los planes de Dios. ¿Cómo puede afectar sensiblemente a un grupo aquella persona que ante las circunstancias difíciles, que ante las situaciones complicadas, hermanos, se echa para atrás? ¿Sí? ¿Cómo puede ser posible que ante algo que Dios ya había establecido como promesa, no le creas a Dios? Lo que Dios no quería en su ejército era gente cobarde y pesimista, ya que el cobarde y el pesimista son un foco contaminante dentro del equipo de trabajo, como lo es también a veces en una empresa, ¿no es así? En una organización, incluso en una iglesia o en un ministerio, ¿sí? El cobarde y pesimista, hermanos, no entran dentro de ello, ya que de aquí proceden las expresiones de crítica y de cuestionamiento, como no se puede, no se va a poder lograr, es imposible, jamás se hará. Mira, lo están haciendo mal. Gente que ante el más mínimo problema, hermanos, ya se quiere ir de la iglesia porque el pastor no me hizo caso o aquel hermano no me saludó. El pesimista es su propio profeta del desastre.
Se imagina siempre las cosas con fatalismo, que todo le va a salir mal. Hermanos, Dios desea gente, Dios desea gente con valentía y con carácter. ¿Para qué? Para ir con decisión a la batalla, pero también con la confianza de la victoria, porque Dios lo que promete, hermanos, lo cumple. En la actualidad podemos observar en nuestra sociedad, hermanos, gente con falta de mentalidad y convicción, que ante los problemas de la vida, ante los obstáculos a superar, ante la crisis de salud o crisis existenciales y desafío de la vida, no existe una buena toma de decisiones porque hay dudas, hay temores, hay vacilación. No existe valentía, hermanos, para poder afrontar las cosas a la manera de Dios. Se apoca el corazón de la persona. ¿Sí? Por ejemplo, hermanos, la falta de mentalidad a veces de lo que se habla alrededor nuestro. Por ejemplo, la falta de mentalidad de la selección mexicana en el fútbol, ¿no? Que no pasan del quinto partido. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Sí? Y comienza la gente a hablar y a decir muchas cosas, ¿no? O la pobre actitud del mexicano para ser emprendedor en comparación con otros países, hermanos, donde la cultura ha avanzado, donde existe el orden, donde existe la prosperidad, donde existe el avance, ¿verdad? Y a veces México no está preparado para el éxito. Necesitamos, hermanos, ser valientes, ¿sí? Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos ser valientes para seguir a Jesús. Hermanos, Dios quiere verdaderos soldados dispuestos a seguirle, no simpatizantes. ¿Sí? Alrededor nuestro, alrededor de la iglesia, a veces asisten más simpatizantes, pero cuando vienen los problemas o cuando existen los desafíos para poder seguir adelante y funcionar en un proyecto integral de la iglesia, ¿saben qué? Se apocan, se echan para atrás, ¿sí? Son los pocos, hermanos, los que verdaderamente tienen un corazón dispuesto y un carácter también dispuesto a seguir adelante, ¿sí? De aquellos 32,000 varones de guerra, hermanos, se regresaron 22,000 y quedaron 10,000 en este filtro. La pregunta es, ¿estamos preparados para ir contra el enemigo, cualquiera que éste sea, y tener la convicción de victoria? La triste realidad es que a veces no estamos preparados para el éxito, porque ponemos la vista en nuestros recursos, ¿sí? Y no en el potencial que Dios ve en nosotros a pesar de nuestra humana debilidad. Dios estaba dispuesto, hermanos, a hacer más con menos, a llevar a la victoria con pocos. ¿Sí? Porque Dios lo que necesita, hermanos, no es la multitud de simpatizantes. Él quiere la calidad en la vida cristiana de usted y de mí. ¿O no es así? ¿Cuántas personas siguieron al Señor Jesucristo de manera veraz, de manera sincera, de manera auténtica? Hermanos, fueron pocos. Dice la Biblia que muchos son los llamados y pocos ¿qué? Pocos son los escogidos. ¿Sí? Ahora me pregunto, ¿usted es de los escogidos o de los que se apocan y se regresan? ¿Sí? Diciendo, dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar? Y muchos se devolvieron, hermanos. Solamente los verdaderos seguidores de Cristo fueron los que, a pesar de las circunstancias, a pesar del rechazo, a pesar de la hostilidad, siguieron a Jesucristo. Esto es algo, hermanos, a considerar nosotros de manera personal delante de Dios. Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe si realmente nosotros queremos y estamos dispuestos, hermanos, a seguirle, no solamente en el proyecto de nuestra vida cristiana, sino en el proyecto de nuestra vida eclesiástica, para poder conformar, hermanos, en la misión Filadelfia, un verdadero grupo de guerreros dispuestos, hermanos, a luchar en contra de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Pero para ello necesitamos, hermanos, hacerlo a través de los planes y de los propósitos y de las estrategias de Dios, no nuestras. La segunda prueba, hermanos, serviría también como tamiz para la victoria. Leamos los versículos 4 en adelante. Dice el versículo 4: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, ¿sí? De 32,000, ya quedaron ahora 10,000, ¿verdad? Pero todavía era mucho el pueblo. Dice: llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquél pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo, dice, se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Ahora Dios le dijo a Jerobbaal, hermanos, que aún 10,000 eran muchos. Necesitaba menos hombres para poder cumplir su plan de victoria. Hermanos, Dios es quien pone las condiciones y Dios es el que da las instrucciones. A veces, hermanos, queremos invertir las cosas, ¿sí? A veces queremos nosotros hacer las cosas de acuerdo a nuestra voluntad, a veces de acuerdo a nuestro criterio, y no seguimos, hermanos, el plan de Dios. Él le dijo ahí en el versículo, y es claro, le dijo: el que vaya contigo irá contigo, ¿sí? Más cualquiera que yo te diga, no irá contigo, no irá. Y se acabó. Así es Dios, así es su palabra, y así son sus verdades, y tenemos que seguirlas y obedecerlas, ¿sí? Ahora, ¿cuál fue, diríamos, el filtro ahora? Bien, voy a leer, hermanos, en la misma porción de los versículos 5 al 7, pero lo voy a leer en otra traducción de la Biblia al día, para que se pueda entender o comprender quiénes realmente fueron, porque a veces se confunde un poco viendo esta traducción. Voy a leerla con la traducción de la Biblia al día. Miren lo que dice, para que podamos nosotros comprender quiénes fueron los elegidos, ¿sí? Dice, versículo 5: Gedeón los reunió junto a las aguas, y allí Jehová le dijo: divídelos en 2 grupos según la forma en que beban. En el primer grupo estarán todos los que tomen el agua en sus manos y se la lleven a la boca y laman como perros, ¿ok? Otra vez repito esa parte, ¿sí? En el primer grupo estarán todos los que tomen el agua en sus manos y se la lleven a la boca y la laman como perros, ¿sí? O sea, no como a veces nos imaginamos que los perritos fueron o las personas fueron las que lamieron, pero inclinados, ¿verdad? Miren, dice, adelante dice: en el segundo grupo estarán los que se arrodillen y beban poniendo sus bocas en la corriente, ¿sí? En el segundo grupo estarán los que se arrodillen y beban poniendo sus bocas en la corriente. Y dice el 6, solamente 300 hombres bebieron de sus manos como perros. De todos los demás pusieron la boca en el arroyo. Yo venceré a los madianitas con estos 300 hombres, dijo Jehová a Gedeón: envía a los demás
o despáchalos a sus casas. Esto parece, hermanos, una prueba muy peculiar. Y hay diferentes ideas del por qué Dios utilizó a estos o esto para poder separar a los soldados, ¿verdad? Quizás fue porque aquellos que podían tomar el agua en sus manos y llevarlas a su boca eran mejores soldados porque mantenían sus ojos a sus alrededores aun cuando bebían agua. Es decir, estos eran los que estaban alertas, estos eran los apercibidos. Con estos 300 hombres que lamieron el agua, dice, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Es decir, hermanos, Dios le aseguró a Gedeón que la victoria era certera aún solamente por medio de estos 300 hombres. Ahora el ejército israelí era menor al 1% de su tamaño original y la porción y la proporción era de 400 soldados madianitas por cada soldado israelí. ¿Se dan cuenta? O sea, la proporción era 1 a 400. Gedeón únicamente podía confiar en Dios, hermanos, porque no había nada más para qué confiar. Imagínense 400 a 1. Hermanos, por eso Dios tuvo que infundirle también a él ánimo. Hermanos, Dios quiere gente apercibida, como estos 300 varones de guerra, que se guarden, que estén alertas frente al peligro. Dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre y carne, y que Satanás anda alrededor como león rugiente, buscando a quién devorar. ¿Sí? Varones que no se dejen sorprender ante los embates del enemigo. Dios necesita, hermanos, que seamos de esa manera. Pero sigamos adelante. Versículos 8. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? En primer lugar, te invito a que hagas lo que te corresponde hacer, Gedeón, porque yo ya hice lo propio. Yo ya he entregado en tus manos a todo el ejército de Madián y sus acompañantes. Incorpórate, vete. Dios tuvo que tratar, hermanos, con la humanidad de su líder, dándole aliento y fortaleza para liderar la batalla y obtener la victoria. Para esto, hermanos, Dios le habló por la noche para darle una señal. Vamos a ver, ¿sí? Una señal e indicaciones precisas. Sigamos adelante. Dice el versículo 10. Y si tienes temor de descender, dice, baja tú con fura a tu criado al campamento y oirás lo que hablan y entonces tus manos, ¿qué? Se esforzarán, dice, y descenderás al campamento. Y él descendió con fura a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Bien, hermanos. Le dijo Dios que se levantara y descendiera al campamento enemigo para comprobar que la victoria, hermanos, ya estaba establecida, ¿sí? Y así lo hizo Gedeón, ¿sí? Acompañado, es decir, respaldado por su criado Fura, no fue solo, es decir, Dios le permitió que fuera un compañero. Hermanos, a veces es mejor afrontar todo tipo de desafíos, no solos, ¿verdad? Sino en compañía, siempre en compañía será mejor. Esto le infundirá, humanamente hablando también, pues mayor respaldo de todo aquello que se tiene que hacer, incluso dentro de la obra de Dios. Pero vamos a ver más adelante, hermanos, que Gedeón iba a escuchar una conversación que era
importante para lo que Dios tenía en cuanto a propósitos de ellos. Bien, vamos a hacer una pausa, ¿les parece, hermanos? Les envío el siguiente link para que podamos continuar. Bien, bueno, pues vamos a continuar precisamente con ese relato, hermanos. Es el versículo 13. Ok, desde el 11, vamos a comenzar desde el 11. Dice, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Versículo 12. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. 14. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Dice el 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo trabaja Dios? Cómo todo lo que Él hace dentro de sus estrategias no fallan, hermanos. Cuando nosotros seguimos las indicaciones de Dios, no, hermanos, podemos fallar. Dios tuvo que tratar, como hemos dicho, con la humanidad de su líder, dándole lo que necesitaba, humanamente hablando, aliento, fortaleza, fe o confianza para liderar la batalla y poder obtener la victoria. Para esto Dios le habló por la noche para darle una señal y también indicaciones precisas. En primer lugar, que se levantara, ¿sí? Que hiciera lo que le correspondiera y descendiera al campamento enemigo para que comprobara que la victoria había sido establecida por Dios. Y así, hermanos, así lo hizo Gedeón acompañado de su criado Fura. Y escuchó ahí en el campamento una conversación entre los soldados. Un hombre estaba contando un sueño que tuvo y se lo manifestó, se lo compartió a su compañero. Dice que veía un pan de cebada rodando, ¿verdad?, hasta llegar al campamento y golpear sobre la tienda. Y la tienda cayó, lo que el otro interpretó como la victoria de Gedeón sobre Madián. Ahora, cuando escuchó el relato Gedeón, ¿qué fue lo que hizo Gedeón, hermanos? Obviamente, confirmó lo que Dios ya le había dicho. Por lo tanto, recobró aliento y su confianza en Dios para la victoria. No estaba, hermanos, no había duda ya en él. Dios había confirmado con esa señal ese plan de victoria. Es así, hermanos, como Dios trabaja, como Dios se manifiesta, ¿sí? Lo único que tuvo que hacer Gedeón, hermanos, era obedecer y confiar en Dios. Eso es lo que pide Dios de nosotros, hermanos. ¿Está usted ante algún desafío de la vida? ¿Está usted ante una situación complicada y difícil? De esta manera, hermanos, podemos ver que Dios no cambia en sus promesas de victoria. No cambian sus mandamientos, no cambian sus instrucciones, porque no cambia en su carácter. Él es inmutable. Aunque cambien, hermanos, sus procedimientos o formas,
aunque cambien las circunstancias, ¿sí? Aunque nosotros cambiemos, Él permanece fiel. Sus métodos para la victoria, hermanos, permanecen intactos y siguen siendo efectivos hasta el día de hoy. Así sucedió en el tiempo de Moisés, ¿sí? Y así continuó en el tiempo de Josué. Mientras los israelitas se santificaban y obedecían las instrucciones divinas, Dios los llevaba de triunfo en triunfo. Pero cuando se apartaban de la guía divina, entonces venía el fracaso, ¿sí? ¿Qué provocó que Madián y Amalek oprimieran a Israel? ¿Se acuerdan? Pues el haberse olvidado de Dios, no haber echado a esos pueblos de su territorio y volverse nuevamente a las costumbres paganas. Hermanos, así mismo sucede con nosotros. Si usted se aparta de la ley de Dios, sin duda fracasará en cualquier proyecto que usted tenga. No olvide, hermanos, son advertencias. Dice la Biblia que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dios quiere, hermanos, la perfección, la madurez en nuestra vida, enteramente preparado para toda buena obra. Dios tiene grandes obras, grandes proyectos en nuestro trabajo, en nuestra familia y en la iglesia. Y lo requiere a usted, pero requiere que usted, en primer lugar, sea valiente, ¿sí? Que nada lo eche para atrás, que no se apoque, sino que siga adelante. Y también Dios quiere que dependa completamente de Él, obedeciéndolo, ¿sí? Dios tiene grandes planes, hermanos, para ustedes, para nosotros. Tiene grandes planes para la misión Filadelfia a través, hermanos, de los pocos que somos. Él no necesita muchos, Él necesita a usted. ¿Será usted ese varón que utilice? ¿Será usted de esos 300 hombres de Gedeón? ¿O será de los otros 20 y tantos mil que regresaron a su casa? Miren, vayamos por favor a 1 de Samuel 14. Vamos a ver en otro desafío, hablando como complemento de esta porción, ahí en 1 de Samuel capítulo 14. Había otro desafío para el pueblo de Israel, ahora al mando de un rey llamado Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Un pasaje conocido que nos habla de la desobediencia de Saúl por no querer hacer las cosas a la manera de Dios, ¿sí? Pero aún así, hermanos, Jonatán, su hijo, le puso la muestra de la confianza que debe de existir en Dios. 1 de Samuel capítulo 14. Dice el versículo 1, miren lo que dice. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre, o sea, se lo escondió. Dice el 2, y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod,
Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo a un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. 5. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro hacia el sur, hacia Gabá. Y miren lo que dijo Jonatán. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y miren lo que respondió su paje, su acompañante. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Vean, hermanos, aquí la fe de dos personas para salvar a Israel. Hermanos, nuestra fe es la que provoca una reacción en cadena. ¿Sí? No necesitamos a muchos. Con pocos Dios puede hacer grandes milagros, grandes proezas, grandes cosas. Pero requiere, hermanos, sacudirnos a nosotros para que nosotros reaccionemos de una manera positiva y hagamos lo que nos corresponde y no sigamos, hermanos, de una manera pusilánime. Como hemos repetido muchas veces, Dios no patrocina fracasos, ¿sí? Y Dios quiere a hombres valientes y dispuestos a obedecerle por sobre todas las cosas y a confiar en su poder. ¿Seremos de esos, hermanos? Hermano, Dios ya ha cumplido su promesa. Ha enviado a su Hijo Jesucristo para la salvación de usted y la mía. Pero también Jesucristo ha cumplido su promesa. ¿Y saben qué? El Espíritu Santo ha cumplido su promesa. Él ha venido. Es el Espíritu Santo de la promesa. Y es el poder, hermanos. Es el poder que usted y yo tenemos en nuestras manos para poder hacer grandes cosas para el Señor. ¿Sí? El mismo Señor Jesucristo, los mismos enviados y mensajeros dijeron, aquellos apóstoles que estaban ahí contemplando cuando el Señor Jesucristo subió: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, usted y yo hemos puesto nuestra mano en el arado, ¿sí? Hemos ahora ya pertenecido a las filas del ejército de Dios, ¿o no? Dice la Biblia que tú pues ahora sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Haz lo que te corresponde, cumple tu ministerio, haz lo que Dios demanda que tú seas, para que puedas distinguirte como un verdadero hijo de Dios y puedas ganar a otros para ese mismo ejército de hombres valientes y dispuestos a seguir adelante, hermanos, cumpliendo la gran comisión. ¿Seremos de esos? Yo me pregunto hoy. ¿Seremos de aquellas personas que verdaderamente pongan, hermanos, todo lo que esté de su parte para hacer las cosas que agradan a Dios? ¿O nos regresaremos a nuestra casa? Otro pasaje, hermanos, en 1 Samuel 17:47 dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y Él os entregará en nuestras manos. ¿Saben de quiénes son estas palabras, hermanos? Eran de David, un pequeño joven
adolescente que se enfrentó. Estas son las palabras posteriores, hermanos, a haber derrotado a aquel gigante. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Zacarías 4:6, hermanos, finalmente. Vayamos por favor a esa porción. ¿Le podrás bajar tantito, por favor? Zacarías 4:6. Escuchen, por favor, dice. Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nuevamente, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, la victoria es segura con el poder y con la promesa de Dios. Un Dios, como ya hemos dicho y hemos hablado, un Dios inmutable, un Dios que no cambia, que no se desdice, un Dios veraz, un Dios que nos hace, hermanos, que nos hace más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, que Dios le pueda dar a usted el valor para sobreponerse a cualquier situación y la decisión de seguir adelante, hermanos, perteneciendo a su ejército de una manera digna. Y que de alguna forma también, hermanos, usted lo manifieste en el lugar en el cual Dios le ha permitido congregarse, en la Misión Filadelfia. Ojalá podamos seguir adelante. Ojalá, hermanos, podamos contar con usted para los próximos desafíos y proyectos que Dios tenga para nuestra misión. ¿Qué le parece? ¿Podemos seguir adelante? ¿Podemos contar con usted? Claro que sí, hermano. Gracias, hermano. Bien, vamos a dejar abierto este tiempo para que usted exprese, hermano, qué es lo que usted ha aprendido el día de hoy, qué es lo que usted puede aplicar en su vida el día de hoy, cómo Dios ha hablado a su corazón el día de hoy a través de esta enseñanza. Que debemos ser obedientes a Dios para que poder seguir adelante y ganar así las batallas. Amén. Tener confianza y fe a Dios, porque Él es el que pelea las batallas. Amén. Gracias, hermano. Siempre poniendo todo en sus manos, pastor, ante todo y ante cualquier cosa, siempre la oración pidiéndole que se haga su voluntad. Amén, hermano. Que Dios nos da la victoria y que nosotros solo tenemos que ejecutar. Así es. Amén, Ricardo. Es correcto.
Sí, hermanos, buenas noches. Yo entré un poquito tarde, pero de lo que alcancé a asimilar, verdad es que no nos debemos de derrotar por los problemas que vayan habiendo, tanto en la iglesia como en nuestra vida. Tenemos que ser fuertes, perseverar y hacer las cosas y no doblegarnos por que hay pequeñas piedras, ¿verdad? En el camino o grandes piedras, sino saber sobrepasarlas y estar firmes y ser contundentes y constantes, hermano, en la fe. Solamente así se logran los objetivos que se van creando y no ser derrotistas, hermano. Amén. Gracias, hermano Fer. Sí, hermanos, ahí hay una promesa en la palabra de Dios, hermanos, ahí en Santiago 1:12, que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pareciera, verdad, que no tiene nada que ver ese pasaje, pero sí, hermanos, tiene mucho que ver, porque cuando soportamos, cuando nos sometemos a Dios, a los planes que estamos viendo, Dios nos va a dar siempre la victoria. Y algo que me queda claro, ¿verdad?, en los tiempos que vivimos, y hay muchos más, es que hasta hay un canto que dice: no es con espada ni con ejércitos, ¿verdad?, sino con tu Santo Espíritu. Entonces, pidámosle a Dios, hermanos, que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Ya está viviendo en nuestro corazón, pero pidámosle la llenura, ¿verdad?, del Espíritu Santo para poder vivir una vida consagrada, una vida santa delante de Dios. Y las luchas que estamos enfrentando, hermanos, pueden ser muchas. Yo creo que los que estamos aquí, hermanos, todos estamos enfrentando luchas de diferentes índoles. Sin embargo, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos va a ayudar a salir adelante. Nos muestra siempre la salida, hermanos, en nuestros problemas, en nuestras luchas. Lo que el pastor decía hace un rato, ¿verdad? Y en Efesios 6 nos habla de que no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra un enemigo que veamos, sino contra uno invisible. Pero cuando nos sometemos a Dios, hermanos, el Satanás huye de nosotros. Cuando vivimos una vida de comunión plena delante de Dios, Dios nos va a dar las fuerzas, hermanos. A veces pareciera que, pues que nos, déjame usar esto coloquialmente, ¿verdad? A veces parece que nos llueve sobre mojado, ¿no es cierto? Parece que apenas salimos de un problema y ya estamos en otro, y salimos de ese y estamos en otro. Bueno, quizás Dios nos está probando, hermanos, y quizás Dios nos está tratando de fortalecernos, porque dice la palabra, dice en Santiago 1, dice, ¿verdad? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nos produce paciencia, nos produce confianza, fortaleza, nos produce fe en el Señor. Nos ayuda, las pruebas nos ayudan a depender de Dios, hermanos. No lo debemos dejar como último recurso, sino como el primero. Dios, hermanos, pelea nuestras batallas. Dios le dijo a Moisés: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y de esa manera pasaron el mar rojo en seco. De esa manera el pueblo de Egipto fue derrotado, hermanos, sin ejército alguno, sino por la mano poderosa de Dios. Y es lo que estamos viendo ahorita, hermano, con Gedeón. Varón esforzado. Amén. Ve con esa tu fuerza, ¿verdad? Le dijo Dios. Así es. Dios le ayudó, hermanos. Gracias. Amén. Bien, hermanos, pues con esto nos despedimos, agradecidos a Dios por su palabra. Que su palabra tenga, hermanos, un lugar preponderante en nuestras vidas para poder hacernos a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a terminar con una oración. Hermano Marcos, por favor. Sí, hermanos, oremos al Señor. Padre bendito, te agradezco, Señor, esta lección, Señor, que has puesto en los labios del pastor Hugo, Señor. Gracias, Padre, por recordarnos que la victoria es tuya, por recordarnos las promesas que hay en tu palabra, Señor. A veces nuestro corazón se hace añicos dentro de nosotros,
A veces, Padre, nos desalentamos. A veces, Padre bendito, nos desanimamos cuando vemos los problemas, pero yo te pido, Señor, que obres en el corazón de cada uno de mis hermanos, que seas tú, Padre, quien aliente nuestro corazón aquellas palabras que tú le dijiste, Señor, a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y ese mismo Dios que ayudó a Josué eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor, y es el que y tú eres el que nos puedes ayudar en las dificultades que enfrentamos día a día, Señor. Anima nuestro corazón, ayúdanos, Padre bendito, a poder ser parte de esos varones que somos pocos, pero que para la victoria, Señor, podemos hacer grandes estragos para poder conquistar, Señor, a más personas que tú puedas añadir a la misión Filadelfia. Bendice a mis hermanos, fortalece el corazón de aquellos que no se han conectado de alguna manera, Señor. Quizás estén pasando por pruebas y luchas. Ayúdanos para que podamos también nosotros animar sus corazones. Úsanos, Padre bendito. Gracias te damos por este tiempo que nos has dado, Señor, y que tu palabra, Señor, ha edificado nuestras vidas. Recibe la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.